Hoy en el episodio número 192 de Nos cambiaron los muñequitos. Estoy hablando de esa calidad que personas tienen que nos hacen sentir mejor cada vez que estamos con ellos, cada vez que hablamos con ellos. Y ellos tienen una manera de mirar el mundo, de controlar sus emociones, de desarrollar lo que Dios le ha dado. Cualquier cosa que ellos tienen, lo han mejorado. Y el efecto es tan positivo que yo decidí, no hay que escribir de estas cosas. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 ¿Quiénes somos si no somos medidos por nuestro impacto en los demás? Eso es lo que somos. No somos quienes decimos ser. No somos quienes queremos ser. Somos la suma de la influencia y el impacto que tenemos durante nuestras vidas en las vidas de los demás. Con estas palabras del famoso científico Carl Sagan, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Este pensamiento de Carl Sagan es uno de los favoritos de nuestro invitado de hoy. Me llamo Joe Navarro y por 25 años yo era un agente especial del FBI y la área mía de especialización era contrainteligencia y también el estudio de la comunicación no verbal. Bueno, ¿y cómo empiezo a hablarte de nuestro invitado de hoy? Pues te diré que Joe Navarro es el autor de al menos 14 libros y el más reciente, Be Exceptional, es el que nos trae a conversar hoy. Este libro es el resultado de años de investigación y miles de entrevistas y nos presenta las 5 características que diferencian a las personas extraordinarias. Por 25 años, Navarro fue agente especial del FBI y se especializó en contrainteligencia y evaluación del comportamiento. Posterior a su carrera en el gobierno, Navarro se ha convertido en un experto reconocido internacionalmente como consultor y educador en el área de comunicación no verbal y lenguaje corporal. Fácilmente hubiera estado 3 horas conversando sin parar con Joe Navarro por todo su conocimiento y las historias espectaculares que tiene para contar. Pero obviamente no puedo abusar de esta bendición, de esta gran oportunidad de conversar con alguien que admiro y respeto. Este es el episodio número 192 y conversamos con Joe Navarro. Para mí, una de las grandes bendiciones del podcast es poder tener este tipo de conversación. Al invitado de hoy lo había visto en muchas ocasiones en videos, en TED Talks, en videos en YouTube, artículos donde muchas canales de medios noticiosos o de televisión o de información lo utilizaban siempre como un experto cuando hablaban de este tema del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Y siempre lo admiraba. Y hoy tengo la oportunidad de conversar con él y estoy súper agradecido, primero de poder conversar con él y segundo de que esté aquí compartiendo con nosotros en este episodio. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, es sinceramente mi placer. Finalmente tenemos el tiempo para charlar y discutir varias cosas y claro, agradezco su trabajo y a dónde ha llegado con este medio de comunicación que
Ya yo no conozco a nadie que no está oyendo un podcast mientras maneja Sí. al trabajo. Sí, y el podcast, por ejemplo, es muy común. Bueno, todo el mundo sabe el caso de Joe Rogan y su contrato con, con Spotify, pero vemos que Obama lanza un podcast. Bruce Springsteen y Obama lanzan, o sea, el podcast en Estados Unidos especialmente se ha vuelto algo increíble, ¿verdad? Como que muchas personas están usando este medio. Pero tú sabes, la mejor cosa de los podcasts es cuando puedes oír las ideas de muchas personas. A mí hay muchas personalidades que tienen un podcast, pero siempre se oye la misma cosa, la misma queja, siempre están hablando de los mismos enemigos o de las mismas frutas de su obsesión. Pero lo bueno es cuando uno puede oír otras ideas y pensar de algo diferente y conocer a otras personas, a otras personalidades. A mí siempre algo que, por ejemplo, de repente conozco a esta persona, a esta personalidad que se ha vuelto un gurú, un maestro en algo. Y yo digo, qué chévere, eso era muy interesante. Déjame ver qué dicen los detractores de él. Y busco personas que opinan en contra de él, ¿verdad? Entonces es bueno siempre, y esa es la ventaja de la comunicación, el internet y todos los medios que tenemos ahora, que podemos ver información. Por ejemplo, si ahora vemos información de que está ocurriendo en Ucrania acá, pues podemos ver cómo lo está cubriendo, digamos, la BBC en Inglaterra, cómo lo está cubriendo. Podemos buscar información de diferentes medios Sí, y tener tratar de tener una opinión un poco más balanceada. sí. Joe, háblanos un poco sobre sobre tus inicios. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te criaste? Bueno, yo nací en Cienfuegos, Cuba, en el año 53. Y nosotros, mi mamá y mi papá trabajaban para la compañía eléctrica y teníamos una bonita casa que fue construida en los años 20. Mi familia había venido de España, en parte de Madrid, en parte de las Islas Canarias. Y así teníamos una casa muy, muy, muy bonita, llena de cosas bellas que habían traído de España. Y mi juventud me la recuerdo muy bien porque tenía mucho espacio atrás de la casa para jugar. Teníamos una vaquita, teníamos cochinitos y gallinas mi favorito eran las matas y matas y matas que tenía de mango, de tamarindo y guayaba. Yo me acuerdo que Wow. yo nunca tenía hambre, porque si tenía hambre, inmediatamente me cogía una guayaba o me subía y me conseguía un mango. Y así era una vida muy idélica, idélica, sí. Sí, ideal, sí. Hasta que llegaron los comunistas y cuando la revolución todo cambió. Fue un tiempo terrible y nosotros decidimos que teníamos que salir de Cuba. De mi casa en Cienfuegos, yo todavía me recuerdo cuando, y me causa así tensión, me recuerdo los paredones donde los soldados mataban a la gente y se oían las balas. Y yo estuve ahí
me río porque mi papá me había mandado a la tienda a comprar pan fresco. Mucho como cuando vivía en Puerto Rico, que uno todos los días va a la panadería y se consigue el pan fresco. Y yo tenía 7, 8 años y ese día fue la invasión de Bay of Pigs, de Bahía de Cochinos. Y me acuerdo mi papá corriendo atrás de mí, se tiró arriba de mí y se veían los aviones atacando. Porque la Bahía de Cochino estaba a 45 kilómetros de distancia. Anyway, después de todo eso, tantas cosas ocurrieron, pero nos pudimos salir de Cuba y llegamos a Miami con los otros 500,000 cubanos. Y ahí la vida de un exilado, que no siempre es fácil. Pero para mí lo más significante, yo creo que fue y que tuvo un impacto grande en mi carrera, fue que yo tenía que entender este nuevo mundo, porque nosotros no hablábamos inglés. Y una cosa que yo reconocí inmediatamente era que la comunicación corporal, el lenguaje corporal, era algo en cual me podía fijar. Me daba entendimiento de que una sonrisa de un cubano era igual que una sonrisa de un americano. Que alguien estaba dispuesto a ayudarnos o dispuesto a ser amigos de nosotros se notaba en la cara y en otras cosas. A la misma vez se notaba que habían diferencias. Por ejemplo, el cubano habla con mucha más manerismo. Cuando se hablan uno a otro, se paran mucho como el boricua, donde se tocan más, se hablan en menos distancia, que el americano prefiere más distancia. Entonces empecé a notar las diferencias, y esas diferencias, claro, son cultural, pero esa necesidad de aprender este nuevo país me ayudó mucho, porque para mí era como una buena obsesión en cual yo empecé a aprender la significancia no solo de la cara, pero la postura, cuando personas se giran el cuerpo en una dirección o la otra, la velocidad en cual una persona está dispuesta a asistir a otra, porque eso nos enseña cuánto interés ellos sinceramente tienen, y hasta las cosas que se pueden conocer con los pies. Yo estudié en elementary school, high school, en la Florida, pero entonces fui a estudiar a Brigham Young University porque ellos estaban interesados en mí. Perdona que te interrumpa antes de... Sí. Perdona que te interrumpa antes de continuar con la parte universitaria, porque es que yo he escuchado un episodio muy importante en tu vida que yo pienso que cambió, y es que en algún momento tú tenías aspiraciones deportivas, tú querías ser, creo, deportista, y esperabas entrar a la universidad como con una beca deportiva, pero hubo un incidente en tu vida que afectó eso. A ver si nos puedes hablar un poco sobre ese incidente en tu vida. Ese pequeño incidente.
Sí, tú sabes, es todo en la genética. Corría rápido, jugué fútbol en Hialeah, fui un All-Star defensive end y varias universidades estaban interesadas en traerme a los varios universidades. Había recibido 23 scholarship ofertas de Wow. scholarship. Pero yo estaba trabajando en una tienda que ya no existe, que se llama Richard's Department Store. Y en esa noche, trabajando, habían entrado dos hombres a robar la tienda. Robaron la tienda en la parte de atrás. Imagínate que era como un Sears. Se vendía de todo. Ujú. Juguetes, ropa. Inmenso. Inmenso. Y robaron en la parte de atrás donde se mantenía el dinero. Cuando ellos acabaron de robar, yo no sé por qué, pero el gerente me llama por el teléfono y me dice... a lo mejor pensaba que como yo era atleta que yo podía hacer cosas mágicas, pero me dice, Sí, oye, sí. para esos dos que nos acaban de robar aquí. Y yo sin pensar, claro, si alguien me hace esa pregunta hoy en día, yo hubiera dicho, no por nada, pero ¿qué te pasa a ti? Porque tú no lo haces. Pero cuando uno tiene 17 años, uno no está pensando con el cerebro de un adulto. Y pues sí, los perseguí, pero al alcanzarme a unos de ellos, ellos habían usado una navaja, una cuchilla, y uno de ellos se viró y me atacó varias veces, tratando Wow. me imagino, matarme, De escapar. pero yo me pude girar y solo me pudo meter la puñalada dos veces en el brazo, pero sinceramente destruyó los músculos, el bíceps, el tríceps, la axila, los nervios. Wow. Y entonces estuve en el hospital un mes y ahí fue cuando el mundo cambió porque las universidades, en esos tiempos no había internet, pero supieron que algo había pasado, Escucharon. empezaron a llamar a mi mamá y, perdone, pero vamos a tener que quitar la oferta de... Yo tenía oferta a la Universidad de Columbia University, Valdosta University, Universidad de Miami, Wow. varias universidades significantes. Y finalmente había mucho daño al brazo. No podía tocar, no tenía sentido en los dedos por el nervio, varias cosas. Pero la universidad de Brigham Young University, ellos habían tenido no sé cómo se dice, un scout, Escucha, sí. y él me había visto jugar y lo que a ellos le interesaba era mi velocidad, no lo que yo pesaba, porque yo pesaba 180, pero para jugar defensive back ellos querían a alguien que podía correr rápido y ellos me dijeron, bueno, el famoso coach, LaVell Edwards, él ya se murió, pero un tremendo coach en Brigham Young University, uno de los mejores coaches que existía, me dijo, mira, vamos a hacer esto. Tú ven a la universidad. Vamos a no dejar que esto te destruye tu potencial. Vamos a ver en los próximos 3 meses lo que va a pasar.
yo creo, claro, como no había internet, yo creo que no estaba bien al tiempo de todo lo que le había pasado al brazo, porque cuando yo llegué ahí, él me miró y vio el reporte del doctor y me Wow. dijo, ¿tú sabes qué? No problema. Yo quiero que te viste. Ponte así, me pusieron en Hillman Halls, donde estaban todos los atletas. Quiero que me trató como un atleta. Ven y vamos a tratar. Quiero verte corriendo, si puedes y eso. Pero sinceramente, yo todavía estaba sufriendo del dolor. No Ujú. podía moverme muy bien. Y después me di cuenta de que, y en esos tiempos no se reconocía, de que ya esta era mi segunda persecución, se puede decir, en Ujú, cual sí, estaba sufriendo de post-traumatic stress. sí, Porque la sí. primera fue de las cosas que yo había visto en Cuba, Ujú. incluyendo personas muertas, Wow. el escape y entonces ahora el asalto en mi vida. Y yo creo Sí. que físicamente y psicológicamente eso era bastante. Lo que pasó es que yo creo que yo tuve la carrera más corta reconocida en la historia del college football. Yo creo que tuve éxito por el total de 3 días. 3 días. Pero entonces, lo que es curioso es que pude correr y eso le impresionó a ellos, pero el doctor del team le dijo, mira, si cualquier cosa que ocurra aquí te Ujú. va a dañar ese brazo por el resto de tu vida. Y Ok, ok. nada vale eso. Ujú. Y así fue triste, pero yo mismo reconocía que, figúrate, todavía, porque después de la puñalada se infectó el brazo Wow. por un mes. Y entonces la combinación de todas esas cosas, pues yo dije, ok, no, yo no voy a jugar fútbol. Sí, sí, Y, sí. pero ¿Y qué me quedé estudiaste? ahí ¿Qué en la especialidad? universidad. Bueno, ahora llegamos a la segunda, la otra del problema, porque yo era un estudiante, a ver, a mí si las cosas no me gustaban, Promedio. no se me pegaban, no. Y así la universidad quería saber, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo no tenía la mínima idea. A mí lo único que yo sabía era que mi mamá y mi papá querían que yo estudiara y entonces empecé a buscar qué voy a estudiar y como no sabía mucho de matemática o chemistry, decidí, bueno, Ujú. o voy a estudiar comunicación o voy a estudiar criminalistics, criminología, que Ujú. no se necesitaba matemática. Y entonces, pues ahí lo estudié. Y sinceramente, eso lo pudiera haber estudiado yo en 3 o 4 meses en vez de 4 años. Porque Ujú. después cuando yo fui a la universidad de Salve Regina para conseguir mi maestría, ahí estudié relaciones internacionales y esa sí fue una muy buena. Bueno, las dos fueron buenas universidades,
pero para mí donde sí aprendí mucho fue en graduate school, en Salve Regina. Okay. ¿Y cómo se da el reclutamiento? El reclutamiento ¿cómo llegas a trabajar? Bueno, eso fue la Porque eres otra universitario. ¿Y cómo llegas? Yeah, hay muchas historias ahí, muchas. Eso era una cosa, figúrate, yo estoy regresando de clase un día y recibo una llamada y un hombre me dice, yo soy el señor esto y otro, y yo no puse mucha atención, nada nuevo ahí. Y me dice, yo soy del FBI y deseo que nosotros deseemos que venga a la oficina. Estamos considerando a vos para entrar al FBI. Y claro, como yo vivía en el dormitorio donde vivían todos los que juegan fútbol, yo estaba pensando, no, esta gente una broma. Es una broma, esto no es, tú sabes, ellos saben que estoy estudiando criminología y no le puse atención. El próximo día tocan en la puerta y ahí hay dos hombres, two men in suits, igual que en la película, serio como un ataque de corazón y así, hey Joe, ¿cómo está? Nada de eso. Me entregan un paquete y me dice, would you kindly fill this out? Y era la aplicación del FBI. Y así figúrate, yo le dije, hey, se lo agradezco porque nosotros éramos humildes. Figúrate, mi mamá y mi papá, que habían tenido un buen trabajo en Cuba, ahora estaban trabajando de meseros, waiters y waitresses en los hoteles en Miami Beach, en el Duville, en el Fontainebleau, en el Carillon, donde yo también trabajé sin pena porque me encantó. Pero entonces, figura una oferta de un trabajo fantástico. Pero lo que ocurrió es, yo lo llené y claro, había muchas cosas que yo no conocía porque la aplicación del FBI es increíble. Ellos requieren información llegando al nacimiento de los abuelos y bisabuelos. Entonces tenía que conseguir datos de España, de las Islas Canarias, que en esos tiempos no eran fácil, habían que mandar telegramas y eso. Pero al final lleno el material y lo entrego y ellos realizan, tú solo tienes 22 años, ¿sí? Y dicen, no, porque en el FBI no se puede entrar hasta que tienes 23. Entonces tuve que esperar un año. Pero entonces así entré. Y fue una cosa muy, muy extraña, muy curiosa, porque yo soy la única persona que conozco del FBI que eso ocurrió así. Normalmente uno va a la oficina del FBI y le dice que está interesado en la aplicación, que quiere ser FBI agent. Eso nunca ocurrió conmigo. Ellos no sé de dónde, quién era el informante, pero alguien me entregó la información a ellos y doy las gracias porque tuve una buena carrera. Es una institución en cual estás rodeado con muy buena gente y, claro, fantástico entrenamiento. Así que... Sí. Perdona que te interrumpa, pero en tu incidente a los 17 años, cuando resultaste herido, recibiste una carta del presidente Nixon. O sea que tu caso salió en las noticias y obviamente ya hubo exposición. Si recibiste una carta del presidente, alguien vio tu noticia y te recibiste esa.
Me impresiona, Cristóbal, cuánto tú sabes de mí que se me ha olvidado. Tienes razón. El presidente Nixon, alguien se lo dijo que había ocurrido así, que yo había tratado con 17 años de parar a estos dos hombres que estaban robando la tienda. Y él, así, en 2 o 3 semanas, es algo increíble. Wow. Personalmente mandó una carta que todavía la tengo, bella, en que, así, yo creo que para mi mamá fue algo increíble, dándome gracias. Yo me imagino por- a todos tu mamá enseñándole la carta a todos los vecinos, a todos. no, a todo el Sería algo mundo. grandísimo. A todo el mundo se le enseñaba, mira, mi Pepito, hablando, no, y él, así, digan lo que digan de él, pero él fue muy decente conmigo, me dijo que la nación me daba gracias por el esfuerzo heroico, que ojalá me mejoraba y todas cosas buenas así. Claro, para mí, en esos momentos, yo, ni en ese momento, ni en cualquier otro momento, me sentí que yo era un héroe, porque de cierta manera había fallado, porque así traté de parar a los que habían robado, pero al final no fui yo quien los paró. Ellos pudieron escapar, se escaparon con el dinero y claro, yo siempre estaba pensando de que todo esto iba a causar problemas para mi familia, porque inmediatamente esa misma noche en el hospital, cuando mi mamá llegó, yo estaba pensando que yo no iba a poder ir a la universidad y eso era algo que ella quería. Así que para mí no fue algo así que en esos momentos yo pensé, nada de héroe. En realidad, por mucho tiempo yo pensé que había fallado y que en realidad había traído más problemas para mi familia y me sentí muy mal. Joe, tú has escrito unos 14 libros y sí, si empezamos aquí, yo sé que estaría haciéndote preguntas por 3 horas porque tienes tantas historias interesantes, pero yo quiero invitar a la audiencia que, por ejemplo, yo ahora estoy escuchando este audiolibro que se llama 3 Minutes to Doomsday. Sí. Es un caso, ¿verdad? Un caso que él trabajó donde arrestaron a personas y fueron a cárcel por espionaje a Estados Unidos. Y es súper interesante porque ahí puedes conocer un poco más de la trayectoria de Joe en el FBI, cómo se hace una investigación, muchas cosas de su vida, que es parte, ¿verdad? Que si empezamos a hablar del FBI y tu historia, aparte de que es súper interesante, ¿verdad? Estaríamos ahí 3 horas. Pero, ¿verdad? Quiero invitar a la audiencia a que revisiten, busquen tus libros y especialmente ese me encanta. Yo no sé por qué todavía no han hecho una película o una serie en Netflix de ese libro. 3 Minutes to Doomsday. Pero... no, déjame decirte que ese libro, 3 Minutes to Doomsday, George Clooney, el actor, compró los derechos para hacer esa película. Pero él estaba, en esos tiempos, él estaba trabajando en otros proyectos y la compañía de él tenían 3 años para hacer algo con ese proyecto. Okay. Y eso fue durante el tiempo que estaban haciendo los Ocean 11, Ocean 12 y todo eso. Claro. Y entonces los derechos pasaron. Es posible que ahora con las cosas que están ocurriendo con
con Rusia y eso Sí, sí. se puede formular en una serie o una película. Pero es es una verdadera historia de el caso. No sé, era grande, porque al final arrestamos 8 espías. La significancia de este caso y de espionaje no es la cantidad de personas, pero el peligro que existía. Y en este caso es la única vez en la historia de los Estados Unidos en cual un grupo de hombres pudieron robarse y mantenieron los Nuclear Go Codes, unas tarjetas especiales Sí, los códigos nucleares, sí. que dan Wow. el permiso para un ataque nuclear. Eso nunca había ocurrido y ellos pudieron robarse ese material y pudieron entregar ese material a enemigos de los Estados Unidos. Wow. Ese es Wow. el caso más serio de espionaje en la historia de los Estados Unidos. Y Al algo que punto leí también. no, déjame decir esto, Cristóbal, porque se me va a olvidar, Sí, adelante. como todo se me olvida. No problem. Al punto que cuando el general testificó en la corte, dijo en inglés, if hostilities had broken out, the defeat of the West would have been assured in 3 days. Piensa Wow. de eso. Wow. Piensa de eso. Sí, ¿Cómo se puede decir eso en y con la amenaza nuclear. Sí, bueno, sí. precisamente con la amenaza nuclear, the defeat of the West would have been assured in 3 days. Sí, si hubieran dímelo en español para... Si hubieran surgido hostilidades, si se hubiera iniciado un conflicto, hubiéramos sido derrotados en 3 días. Derrotados En 3 días. Con el impacto de nuclear. Asegurado la destrucción del oeste en 3 días. No hay un caso de espionaje en la historia de los Estados Unidos que de ninguna manera se aproxima a ese nivel de peligro. Imagínate eso. Sí. Otra cosa que leí, y tú me confirmas si es cierto, que en este caso, creo que uno de ellos era Clyde Lee Conrad, que sí. el grado o sea, el tiempo que estuvieron trabajando con el espionaje o con su trabajo, él alcanzó ganancias sobre $1,000,000. Que ¿verdad? Que es de los casos de los países que más dinero ganaron haciendo ese trabajo. Sí, porque déjame decirte, en los casos de espionaje, es muy raro que ellos reciben mucho dinero. En parte es porque los rusos son stingy. Así, no quieren pagar mucho dinero. Sí, sí. They're tight. Tacaños. Tacaños. Sí. Nada personal. Y a la misma vez, ellos saben que si le dan mucho dinero y empiezan a vivir en un modelo, en un estilo que es más de lo que ganan, entonces perjudican ese acceso. Exacto. En el caso de Clyde Lee Conrad, ellos estaban en Alemania. Él se había casado, él era un americano sargento, responsable por todos los documentos secretos, top secret y nuclear en esa parte de Alemania. Pero, de cierta manera, como él tenía tanto acceso a los documentos, el material era tan bueno y él estaba brindando esa información. Él era una fuente de información para el gobierno soviético.
por tanto tiempo que ellos no tenían remedio, pero pagarle, y le pagaban en oro. Wow. Y nosotros estimamos así, miramos lo que entró, las cosas que sabemos, que él recibió entre 2.2 y Wow. a lo mejor 3 millones de dólares en los años 80. Eso ahora Wow. sería alrededor de entre 7 y 10 mil millones de dólares. Fue increíble. Wow. Pero Wow. él estaba así robando tanta material. Imagínate, como él era como el librarian, el custodian Exacto. Custodio de los documentos. de todos los documentos. Él estaba viendo los mismos documentos que el Supreme Allied Commander of NATO, el jefe de toda la fuerza de NATO, estaba mirando. Cuando Colin Powell estaba ahí como jefe en el 85, él miraba esos documentos e inmediatamente ¿a quién iba? A Clyde Lee Conrad. Wow. Y él se estaba robando esos mismos documentos y vendiéndolos. Y eso fue un derrame horrible que, bueno, el otro peligro fue este. Y cuando yo testifiqué en la corte en Alemania, el procurador dijo a la corte que este grupo de espionaje dejó a Alemania en una posición en cual solo tenía dos opciones, solo dos. Una, capitulación. Y los alemanes me dijeron, de ninguna manera nosotros vamos a permitir a que los rusos entren en Alemania otra vez, porque todavía se acuerdan de la Segunda Guerra y las cosas horribles que ellos hicieron. ¿Cuál era la segunda opción? Esto es increíble. Hubieran tenido que usar bombas nucleares en su propio territorio. Wow. Para que las fuerzas, como estamos viendo ahora en Ucrania, que vienen con tanques, para que no pudieran entrar. Hubieran usado bombas atómicas en Alemania propia para crear craters, Sí, cráteres. huecos inmensos por cuales las fuerzas no pudieran cruzar. Dos opciones. Sí. Wow. Eso Increíble. está en el récord de ese caso. Increíble. Fue ese caso, tú sabes, uno ve en la televisión, en las películas, el FBI, las investigaciones, y todo se resuelve en una hora y media. Yo trabajé ese caso por 10 años. Por 10 años. Okay. Trabajé ese caso. Y Joe, ¿verdad? Ese libro y gran parte de tu trabajo asumo que es la experiencia de trabajar con personajes misteriosos, vamos a decir, oscuros, espías o delincuentes, o ¿verdad? Personas con una conducta ilegal. Y tú, parte de mucho de tu aprendizaje, sí, tú prácticamente mucho de tu aprendizaje es observar esas personas. Sí. Pero en tu libro más reciente, Be Exceptional, ahí es como que tú haces un giro. Entonces me parece que en este libro tú, de las personas, muchas personas que tú has visto, que tú has observado, que han sido personas exitosas o personas influyentes, tú has observado su comportamiento, ¿verdad? Sus logros, su conducta, y creas este libro, Be Exceptional, con 5 áreas que las personas deben desarrollar para ser excepcionales, para triunfar en la vida. Y entonces me parece que en este momento, pues tú traes a este libro las cosas que has observado en gente buena o en gente positiva, ¿verdad? Que es contrario a otro libro que estábamos mencionando. ¿Cómo se da este libro que tú escribiste hace poco? Sí, bueno,
Be Exceptional es la fruta de el research y la examinación que yo hice por 10 años de mi otro libro, que era Personalidades Peligrosas, en cual me dediqué a examinar cuáles son las personalidades que nos pueden herir o causar problemas. Eso eran los psicópatas. Y después de haber hice más de 400 entrevistas, más las miles, literalmente, miles en el FBI. Yo había hecho casi 13,000 entrevistas de varias personas, no interrogaciones, entrevistas. Decidí que así tenía que hacer como un pivot. La verdad es que si uno solo piensa de la gente mala, Claro. uno se le olvida de tanta gente buena que existen. Pero ¿qué es esa cosa que hace a esas personas extraordinarias? Y yo no estoy hablando excepcional. Yo no estoy hablando de que tocan el piano bien o que saben jugar tenis a un nivel de Wimbledon. Yo estoy hablando de esa calidad de que personas tienen que nos hacen sentir mejor cada vez que estamos con ellos, cada vez que hablamos con ellos, y ellos tienen una manera de mirar el mundo, de controlar sus emociones, de desarrollar lo que Dios le ha dado. Cualquier cosa que ellos tienen, lo han mejorado. Y el efecto es tan positivo que yo decidí, no hay que escribir de estas cosas. Entonces, esto es un libro no para encontrar otra historia de alguien famoso que ya se conoce. Esto era de las varias personas que primero, la primera calidad que encontré es que estas personas han desarrollado la habilidad de controlarse emocionalmente, de self-mastery a dos niveles. Ellos estudian, perfectan, manejan el mundo que tienen enfrente, no importa qué humilde es, pero también las responsabilidades, son personas responsables y a la misma vez pueden controlarse emocionalmente. Y eso es algo que muchas veces no se habla en las escuelas. Como tú sabes, yo todos los años, por los últimos 12 años, soy invitado al Harvard Business School para hablar en las clases de negociación. Y encuentro curioso que estas cosas no se hablan. Pero en realidad, cuando uno está en negociación, muchas de estas cosas, cuando uno tiene una posición de ser jefe, gerente, CEO, ¿qué es lo que importa? Cumplir con las cosas que hay de demanda, pero ese concepto de controlar las emociones es sumamente importante. Y yo tenía tantos ejemplos. Me acuerdo de uno de ahí de Puerto Rico. No está en el libro porque llegó al punto que cuando uno llega a 85,000 palabras, más de eso, ya te empiezan a decir, ok, hay que quitar esto, hay que quitar esto. Y
Y yo entregué 115,000 palabras y tuve que recortar bastante. Pero una de las bonitas historias que yo me acuerdo de Puerto Rico era de una señora que vivía ahí en Atorrey, no lejos de donde yo vivía, pero ella todos los días preparaba un almuerzo. Y cualquier persona podía ir a su casa y ahí en la cocina de ella no había menú. Ella preparaba comida criolla y era era extraordinaria, excepcional. El cariño que ella tenía para todo. Y ahí entraban gente de Atorrey de los bancos, de agentes del FBI. Todo el mundo iba ahí. Ella no te pedía, ella no te decía cuánto era. Uno dejaba lo que uno quiera. Y había creado un environment, un mundo en cual todo el mundo se sentía confortable. Nosotros la estábamos ayudando. Nunca se discutió el dinero, pero el amor, el cariño, el trabajo, para mí eso era una persona excepcional. Y por ejemplo, alguien me preguntó, pero yo, tú sabes, en tu libro tú dices que Leonardo da Vinci no era excepcional. No era excepcional en lo que era más importante. Nadie pintaba como Leonardo da Vinci, pero hay que acordarse que él muchas veces no cumplía con los contratos. Y se saben que hay más de 5 o 6 contratos que él nunca cumplió. Si él hace eso aquí en Miami en este día, él hubiera sido arrestado. Oye, no por nada, pero te dimos el dinero y ¿a dónde tú vas? Porque ¿dónde está dónde está la así? No cumplía, se llevaba el dinero. Y ese es el punto, de que personas excepcionales siempre cumplen con sus responsabilidades. Y no importa si son humildes o no. La otra cosa que ellos siempre tenían o tienen es que son muy buenos observando el mundo. ¿Cuáles son las necesidades de otro? ¿Qué necesitan? Si alguien está sufriendo o no se siente bien, inmediatamente pueden reconocer que algo está ocurriendo y comunican muy bien que están interesados y están dispuestos a dar asistencia. Eso es excepcional. ¿Cuánta gente son así? Ojalá en su familia han conocido personas así, pero mira alrededor del mundo cuántas personas son indiferentes y no le dan atención a otros, no responden. Yo he trabajado con jefes en cuales ellos entran a una oficina e inmediatamente, no, hoy vamos a hacer esto y lo otro, y no ni dan un segundo para analizar que estos agentes han trabajado 2 días sin dormir, que este agente está sufriendo emocionalmente por cosas que han ocurrido, otras cosas, y son así, están artificialmente ciegos al mundo alrededor. Esas personas no son excepcionales. Y una de las cosas que yo doy 40 presentaciones alrededor del mundo
todos los años. En el último 2 años no. Lo hemos hecho virtualmente, pero yo he estado en China, muchas veces en Sudamérica, Europa, todas partes del mundo. Y yo siempre pregunto de los grupos, Promedio. ¿quién aquí quiere ser averaje? Who wants to be average? Ujú. Nadie saca la mano y dice, sí, yo quiero ser mediocre. Y yo digo, ok. ¿Quién quiere ser excepcional? No, todo el mundo. Por eso estamos aquí, queremos ser excepcional. Muy bien. Sí. ¿Y cómo vas a lograr eso? Bueno, vamos a trabajar más duro. No, eso no es. Voy a leer más libros. No, eso no. No saben, no tienen la mínima idea de cómo lograr ser excepcional. Okay. Y por eso fue que escribí el libro Be Exceptional. Porque nadie, y estas son personas bien educadas, inteligentes, no sabían contestar las respuestas. No tenían el concepto de, si yo hago estas cosas, si yo tengo esta maestría sobre mis emociones y mi educación, que yo puedo orquestar algo más grande que yo mismo. Si yo tengo el poder de observar las necesidades y lo que las personas le tienen miedo, si yo puedo comunicarme verbal y no verbal con más eficiencia, si yo puedo tomar acción más rápida, pero más prosocial. Uh-huh. Y si siempre me acuerdo que lo más importante que todos los humanos desean no es perfección, es lo que yo llamo psychological comfort, de tener ese... Sí, esa comodidad psicológica, ese confort psicológico. ¿Cómo se dice? Tener comodidad psicológica es lo más importante. ¿Por qué nos ponemos Okay. Por eso es que ponemos la música que preferemos. Por eso nos acostamos afuera en el sol. Para ser confortable psicológicamente. Eso es lo más poderoso. Joe, quiero hacerte esta pregunta. Mira, esto de la comodidad psicológica, este confort psicológico, el psychological comfort, a veces, mira, te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos se ha vuelto famoso este estereotipo, ¿verdad? Este personaje que le llaman los Karen, ¿verdad? Estas personas que llegan a un sitio y exigen, ¿verdad? Y a veces quiero que me hables sobre muchas personas que buscan su comodidad psicológica solamente. Pero yo no sé si tú cuando hablas de comodidad psicológica te refieres a mi comodidad o también asegurarme de que las personas, por ejemplo, yo converso contigo, que tú también te sientas cómodo conmigo. Y quiero que me hables un poco sobre ese balance. Buscar comodidad para mí o también buscar comodidad para las personas con las que yo interactúo. Sí. Buena pregunta. La comodidad psicológica tiene dos partes. Porque en una es lo que nosotros preferemos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo hablo con extranjeros, con alguien que desconozco, en parte por mi entrenamiento del FBI, yo no quiero, aunque soy cubano, yo no quiero que se peguen muy cerca a mí. Uh-huh. Yo quiero mantener por lo menos 3 pies y yo quiero ver las manos siempre. Okay. Si yo no veo las manos, yo voy a tener psychological discomfort. Voy a estar preocupado porque yo sé lo que puede ocurrir en un instante. ¿Ok? Entonces, hay ese efecto. Hay personas que le gustan cuando la otra persona le habla rápido y hay otras cuando le hablan despacio. Ok, eso es preferencia.
Cuando yo estoy hablando de las personas que son excepcionales o corporaciones que son excepcionales, ellos están pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer para hacer tu vida mejor, para hacer este momento mejor? Anteriormente tú dijiste, bueno, hay esas personas que se refieren a eso como Karen, que te quieren decir, no, ese perro necesita tener una soga amarrado a esto o lo otro, o aquí no se puede hacer esto. Yo no estoy hablando de eso. Eso es algo completamente diferente. Lo que yo estoy hablando es, si tú y yo estamos en una reunión, yo estoy atento a que a lo mejor te tienes que ir. Yo estoy atento a lo mejor manejaste larga distancia y estás cansado, necesitas comer algo que tú deseas, un cafecito, algo así. Es ese nivel de atención, pero también es el nivel de atención a lo que es emocional. Muchas veces uno piensa que lo más importante es lo que la persona está pensando, cuando en realidad, si uno entiende el cerebro, lo más importante es atender a lo que es emocional, porque en la evolución del humano, ¿ok?, lo que es emocional siempre ha sido más importante de lo que es lógico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico que maneja las reacciones de cualquier cosa que nos puede perjudicar y es también el cerebro emocional, el sistema límbico. Cuando eso está activo, vamos a decir que un león entra, ¿ok? Y entonces se va. Eso nos deja, como se dicen los americanos, on tilt. Eso nos deja bien así. Fuera emocional. de equilibrio, ¿sí? Fuera de balance. Fuera de equilibrio por 30, 40, 50 minutos después de lo que ha ocurrido. Y por eso yo siempre digo, recuerda las veces que has tenido una brava conversación, un argument. ¿Cómo se dice argument? Una discusión, una pelea. ¿Sí? Una discusión brava. Y en ese momento no te acuerdas las palabras que quieres decir, pero una hora después, tú eres como Churchill. Te acuerdas de todas las palabras que... Sí, ¿ok? sí. Por eso es el punto. El sistema límbico que nos protege en el modelo de evolución necesitaba trabajar primero antes que el cerebro cógnito que piensa. Y eso continúa así. Entonces, si tú eres un gerente, tú eres un jefe, tú entras en una situación y tú no notas que hay ciertas cosas emocionales que están ocurriendo, tú pierdes la oportunidad de manejar eso, porque el dicho es así: emotions first, cognitive second. Hay que manejar las emociones, hay que controlar esa situación. Hay que oír lo que las personas quieren decir. Hay que dar lo que se llama validation a lo que ellos dicen. Y así uno da el psychological comfort que se merece. Sí. Entonces podemos hablar de las otras cosas. Pero tiene que ser en esa orden. Okay. Joe, realmente yo estoy... Primero, para la audiencia, Joe es un experto en lenguaje corporal y yo estoy acá como que cada vez que me rasco por aquí yo digo, no, él me está leyendo, ¿qué estará pensando? Pero esa es
el, el inconveniente de conversar con alguien que es un experto interrogador, ¿verdad? Uno se siente como que en la mira. Pero yo estoy súper agradecido de esta oportunidad de conversar contigo. Las personas o las corporaciones que quieren saber más sobre los servicios que tu compañía ofrece, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuál es tu página web? Sí, muchas gracias. Lo más fácil, me pueden buscar en jonavarro.net y ahí pueden ver en mi website donde tengo todos los libros, todos los podcasts, incluyendo este, y todos los programas que yo brindo. La mayoría de las presentaciones que yo doy son privadas, pero a cada rato doy algunas que son abiertas al público, y ahí es un buen lugar donde pueden buscar esa información. Sí, sí. No, y tú, si uno busca en YouTube, tú puedes encontrar TED Talks de Joe Navarro. Puedes también ver otros videos que son muy, muy interesantes sobre el lenguaje corporal, con Wired y con otros sitios que tú has hecho estos videos que son realmente súper, súper valiosos. Yo realmente estoy súper agradecido, estoy honrado. Si me dejan, yo estuviera aquí haciéndote preguntas 3 horas, porque hay tantas cosas que siento, ¿verdad? Conocimiento y las historias, que tienes unas historias increíbles, historias interesantes, que uno se quedaría así como que, así observando y escuchando. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Mi placer, muchas gracias. Quiero agradecer una vez más a Joe Navarro por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Quisiera tener muchas más entrevistas con Joe porque realmente tiene tantas historias súper interesantes. A la verdad que fue una gran bendición poder conversar con él. Y quiero recordarte que para nuestro sorteo del 4º aniversario, la palabra clave de este episodio es excepcional. Episodio número 192, la palabra clave excepcional. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.